Un cordial saludo para todos ustedes, bienvenidos a este tutorial sobre la presentación de la interfaz del software SPSS, que es el software especializado en análisis estadístico para ciencias sociales. Lo primero que hay que tener en cuenta cuando se abre el SPSS es que se abren tres ventanas emergentes. La primera es una ventana de bienvenida que nos muestra qué fue lo último que estuvimos haciendo. Básicamente es como un atajo. Vamos a cerrar y voy a proceder a explicarles la interfaz. Entonces, en primer lugar, nos encontramos en la parte de arriba, en la cenefa principal. En este caso, miren que no tiene, dice sin título porque es una base de datos que está totalmente vacía, es decir, está en cero. Posteriormente tenemos el menú, que es el menú más importante de las ventanas del SPSS. Si ustedes observan, cuando uno le da clic, ellas se van abriendo, muchas de ellas no están realmente activas porque la base de datos está vacía. Y posteriormente tenemos una segunda barra de menús rápidos con iconos donde están las funciones, digamos, que más utilizamos, rápida como un atajo. El SPSS es como si fuera una hoja electrónica. Si nosotros vamos hacia abajo, encontramos dos pestañas. La primera, que siempre se abre por defecto, es vista de datos. En la vista de datos, aquí se encuentran todos nuestros datos que vamos a introducir, y en la parte de vista de variables nos encontramos con las características de las variables que están contenidas, que aparecen luego aquí bajo la forma de columnas en la vista de datos. La tercera ventana emergente es una ventana que se llama las ventanas o los archivos de resultados. Realmente es una ventana, pero es más que eso, son archivos que uno luego puede trabajar, guardar cuando genera los resultados, y además de eso, estos se pueden importar tanto como gráficos como archivos en Excel, donde uno puede trabajarlos y embellecerlos. Vamos a explicar uno a uno los diferentes menús. Entonces, primero vamos a ir a archivo, y en archivo nos encontramos todo lo que tiene que ver con la gestión de archivos. Podemos nosotros abrir archivos nuevos, y aquí nos encontramos con los archivos de datos más importantes, que son el archivo de los datos, que es donde están las matrices de los datos, la base de datos en general, archivos de sintaxis, que son los archivos donde se escriben todas las instrucciones de todo lo que hemos hecho, y luego sigue los archivos de resultados que aparecen como una ventana emergente. Inmediatamente se abre el software. Abrir, importar datos, guardar, cerrar, cambiar el nombre del conjunto de datos, y además de eso nos ofrece un menú donde dice cuáles son los datos que usted ha usado lo más pronto y cuáles son los archivos usados recientemente, y puede mostrarnos diferentes tipos de archivos. Y uno puede cerrar el programa o también lo puede cerrar de aquí donde está la X. Posteriormente sigue el menú editar. Con el menú editar nosotros podemos hacer maravillas. Aquí podemos copiar, pegar, deshacer, cambiar nombres, buscar, insertar variables, insertar casos, buscar archivos de datos, hacer un montón de cosas que nos van a hacer la vida mucho más fácil en bases de datos que son muy grandes. El SPSS puede trabajar con unos 2,5 millones de casos, pero ya luego no se vuelve pues muy eficiente, sobre todo cuando tiene 500 o más variables. El tercer menú, que es el menú ver, que nos permite a nosotros regular, porque nos permite ver, digamos, qué cosas nos interesa que aparezcan en principio. En datos, aquí este es un menú también que nos permite hacer maravillas, definir propiedades de las variables, cambiar, identificar casos, ordenar casos, fusionar archivos. Aquí hacemos de todo: segmentar archivos, seleccionar casos, ponderar casos. Posteriormente también tenemos otro que consiste en transformar variables, hacer modificaciones y cambios. Y el menú más importante es el menú analizar. En el menú analizar es donde se encuentran todas las funciones de análisis estadístico, desde generar informes como generar gráficos, libros de códigos, o hacer diferentes tipos de estadísticas descriptivas, tablas, comparar medias,
Posteriormente, también tiene un menú sobre gráficos, donde usted puede generar los gráficos de una manera muy fácil. Tiene la parte de las utilidades, donde nosotros podemos generar subgrupos y hacer ciertas cosas. Y vemos aquí un nuevo menú que se llama ampliaciones. La parte de ventana básicamente es todo lo que tiene que ver con cuáles archivos estamos trabajando y cómo funcionan, y el soporte de ayuda, donde podemos recurrir, digamos, a toda la comunidad del SPSS y algunos manuales en torno allá. Posteriormente, en la segunda versión de la ventana donde están los iconos, nos encontramos con abrir un documento, guardar un documento, imprimir, por supuesto, recuperar los cuadros de diálogo recientes, deshacer, rehacer, ir a un caso, aquí no están activos porque no hay nada, ir a variable, buscar variables, ejecutar estadísticos descriptivos, buscar, partir archivos, seleccionar casos, ver etiquetas de valor, seleccionar conjuntos de variables, y también podemos personalizar las barras de herramientas. Con este tipo de iconos podemos agilizar. Esta que está aquí es la famosa matriz de datos, donde está la base de datos. En esta matriz de datos ustedes ven que en las columnas están las variables y en las filas están los casos. Se parece un poco a una hoja de Excel, pero no es propiamente una hoja de Excel. Posteriormente tenemos la vista de variables, y en la vista de variables nosotros podemos ver todas estas variables que ustedes ven aquí en la vista de datos de las columnas, ¿sí? Y aquí vemos cada una de las definiciones y de las características que son claves para poder aplicar los diferentes análisis estadísticos. Posteriormente, entonces, tenemos la barra de estado, donde nos muestra qué tipo de proceso está realizando el SPSS y si tiene, digamos, algún procedimiento especial que nos esté mostrando una parte de los datos. Ya con este primer acercamiento, ustedes están listos para comenzar a trabajar con este maravilloso software SPSS. Muchas gracias.